Viviana es una juglar. Son parecidos a los juglares. Los narradores somos parecidos a los juglares, porque los juglares tenían su propia escuela. Los juglares representaban a los distintos reyes en los distintos reinos y tenían que vestirse con los colores de la bandera del rey. Tenían un sueldo y tenían su propia escuela de juglares. Aprendían porque hay una diferencia, y acá hago un paréntesis, entre lo que es el narrador oral espontáneo y el narrador oral que se perfecciona con la técnica. Los juglares se perfeccionaban en la técnica de contar historias. Los narradores orales nos perfeccionamos con la técnica, con el oficio de contar historias. Y yo creo que soy en alguna manera un juglar, porque hace 40 años que me sigo perfeccionando en diferentes tendencias, escuelas. Por supuesto, de cada una tomo, porque hay muchas escuelas de narración, muchas líneas, y así como en la filosofía hay tantas escuelas, también en la narración. Y de cada uno tomo la que me gusta más y la hago propia y después la aplico en mi trabajo. Esto de ser ecléctico un poco, ¿no? De tomar lo que nos habilita a fortalecer nuestro don del pensamiento, de la narración, de los números, en fin, de lo que sea, está muy devaluado, ¿no? ¿Crees que hoy la gente considera que debe ponerse en una determinada línea literaria, filosófica, en fin, o puede tomar de distintos lugares para fortalecer ese don? ¿Cómo ves vos hoy a los narradores, otros narradores, la Sí. narración en nuestro país? Mira, hay de todo, hay de todo. Hay gente con la que no comparto para nada su forma de ser en la narración. Y a nivel internacional hay, pero brillantes narradores, brillantes. Toda Latinoamérica tiene esa riqueza, porque el latinoamericano tiene esa riqueza, esa chispita que te da el que te quite el miedo a gesticular, a hacer caras, a contar historias. No te olvides que la narración oral nace con el hombre. No en Exacto. vano fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque el hombre cuenta de toda la vida. Desde que se inició la historia, el hombre está contando historias. Y bueno, cada grupo, cada grupo social, todos van cambiando según donde les toque, pero yo creo que cada uno también aplica dentro de la sociedad en la que le toca vivir lo que puede o cree que puede ayudar más. ¿Narrar es vivir? Sí, sí, pero sí, pero no porque te dé dinero. Lamentablemente, en eso sí está devaluado. Pero como todas las artes, yo creo, ¿no? En general las artes están bastante devaluadas en eso porque no se las considera tan importantes. Grave error. Pero yo siempre digo que no me escuchen las personas que me pagan. Pero que si para mí, que si yo lo tuviese que hacer gratis, lo haría, porque me produce un placer. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, cuando yo cuento un cuento, lo recreo, no lo memorizo con las palabras exactas, porque tampoco hay que hacerlo tan exacto, lo más parecido posible, pero no tan exacto. Y cuando lo empiezo a contar, siento que me voy transformando en el cuento y que lo voy volcando, lo voy volcando. Ay, y siento algo tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo que lo dejo. Y siempre, siempre, pero te diría que en un 99,99% que
tanto cuando narro en mi clase, como cuando narro en un espectáculo, como cuando narro con mis seres queridos o en lo que fuere, eh, me siento que estoy bien, siento que estoy viviendo, me siento viva, me siento alegre, siento que eso me está saliendo de adentro, del alma. Es precioso. Mira, estas cosas que estás planteando y que nos las estás contando, en realidad eh, nos hace sentir cómo vive la narradora narrando, y se nota cuando lo decís, cuando estás hablando, cuando estás expresándote, eh, estás dando gran parte de tu alma. Es entregar una porción de tu alma. Todo. Pues es que me pasa que yo me doy cuenta que entrego tanto que termino agotada. Termino agotada después de cada espectáculo, termino agotada después de cada clase, termino agotada después de cada presentación ante cualquier edad, ¿eh? Porque como estás dando tanto, tanto, tanto todo el tiempo, vos sentís que tu auditorio se convierte en una esponjita que se empieza a llenar de vos. Y entonces vos le seguís dando, 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 y ellos toman, 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 y vos sentís que generosamente les tenés que seguir dando. Entonces cuando termino, es una sensación muy rara, es muy rara. Más de una vez me han pedido que la explique y me resulta difícil explicarla porque es como una sensación de, ay, qué lindo, les di todo lo que pude y supieron recibirlo. Y nunca es poco, o sea, quizás uno lo siente poco, pero es el compromiso, la voz, el Todo, alma, es la mirada. todo. Digo, esto del agotamiento es vivir comprometido o hacer las cosas con compromiso, agota, pero Sí, porque hay, obviamente, una entrega, sí, hay una entrega completa, no a sí. medias, nunca a No, medias. no. Vos sabés que hay Pacho Centeno, que es un escritor colombiano y también narrador colombiano. Él dice que no se debe narrar si no se tiene preparado el cuento o lo que uno quiera narrar, porque cuando uno lo está narrando, se da cuenta el público que no lo sabes bien, que no lo has estudiado bien, que no lo has memorizado bien, que no lo has hecho tuyo bien, Que no lo has hecho tuyo. que no lo sentís. Él, por ejemplo, justamente contaba la historia que eso lo escuché de él en un congreso, que un amigo de él contaba unos cuentos en los que todos se morían de risa. Se reían, pero a llorar, pero se les caían las lágrimas. Él contaba el mismo cuento y todos lo miraban así. Dice, yo no entiendo por qué no se ríen, ¿por qué no se ríen? Bueno, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y él trataba, hasta que un día, él, leyendo el cuento, empezó a reírse, a llorar de la risa. Él. Ese día, cuando tuvo que contar el cuento, todo el público se rió. Eh, Hace muchos años recuerdo que algunos años para dar clase, cuando daba clase, me sentía como muy distante de la realidad, de los alumnos, del pizarrón. Digo, teniendo todo allí a mano, por así decirlo, me sentía muy distante de todo. Uh-huh. Un día, un alumno se para y me pregunta. Eran los tiempos en que los alumnos se paraban, levantaban la mano para hablar, ¿no? Bueno, eran quizás tiempos inmemoriales. Y me dice, profe, ¿usted entiende lo que nos explica? Wow. Y ahí comprendí que estaba siendo una docente que estaba imitando docentes, que no era yo, que
que había una inmensidad entre el alumno y yo, que había una distancia enorme, una profundidad terrible. Y me pregunté un día, para poder dar buenas clases, ¿qué tengo que hacer? Y me respondí, si yo fuera mi alumno, ¿qué profe quisiera tener? Ni más ni menos. Lo ¿Qué mismo narradora, qué narradora querías ser? ¿La que sos? Sí, sí, sí. Al principio me costaba mucho. Al principio, pero te estoy hablando de hace una pila de años, ¿no? Cuando empecé, me costaba y me gustaba imitar a los grandes narradores, porque me parecía que así lo hacía bien. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que tenía que tener mi propio estilo y mi propia forma de contar el cuento, que es lo que digo en mis cursos. Busca un cuento, y voy a ser un poco torpe al decirlo así, pero les digo, busca un cuento que te salga de la panza. Y entonces me dicen, ¿cómo? Claro, un cuento que cuando vos lo contés, lo saques de adentro tuyo. Ah, no que otro cuento que haya contado otra persona y que te gustó. No, uno que vos lo leas y cuando después lo narres te salga así. Entonces yo busco esos cuentos para contar y aconsejo o sugiero que también lo hagan los otros. Tienes un grupo de narradores, Sí, te cuento cómo es. por favor. En este momento estoy dando clases en la Universidad de Río Cuarto con un grupo de adultos mayores. Nos dicen adultos mayores, pero yo sería recontra adulto mayor, porque se supone... ¿Por qué nos dicen adultos mayores a las personas de más de 55? Yo ya sería recontra adulto mayor, ¿te imaginas? Y Son unos atrevidos. ¿cómo? Son unos atrevidos. Totalmente. ¿Qué se creen? ¿Qué se piensan? Es más, te voy a hacer otro paréntesis en esto. Estoy escribiendo un trabajo sobre la nueva longevidad, en donde habla que las personas de más de 50, de más o menos 50 años, van a llegar a vivir 90, 95, las personas que tienen hoy 50 años. Los que tienen hoy 50. Sí, y las personas que nacen hoy pueden llegar a más de 100. Yo tengo un poco más de 55. Pero lo mismo les he dicho a mis hijos, que voy a llegar a vivir más de 100, lo cual les preocupa sobremanera. Los tiene altamente preocupados a mis hijos. Pero volviendo al tema de lo que me preguntaste, yo doy clase para adultos y con los adultos hacemos algo que es bellísimo, pero bellísimo. Preparamos cuentos para ir a narrar a escuelas, a bibliotecas, a pueblos de la zona, a localidades de la zona, a escuelas a donde no va nadie, que son las escuelas que están en la periferia de la ciudad, donde vos salís a la puerta de la escuela y desde la puerta ves el alambrado que da a la ruta que ya sale de Río Cuarto. A esas escuelas es donde vamos. Y vamos también a asilos de ancianos, vamos a lugares que a lo mejor tienen la misma edad que ellos, pero están con un deterioro muy grande. Entonces, por ahí les cuesta un poquito porque se ven, al principio no todos les caía bien porque se ven reflejados ahí y otra persona con alguna dificultad. Pero lo toman de una manera que realmente no les hace mal, si no, no los llevaría, obvio. Iría yo o buscaría la forma. Pero lo llevo conmigo y son unos divinos cuando vamos. Y ahí, por ejemplo, en esas escuelas que voy con el grupo de narradores míos, porque son a los que les doy clase, Claro. que vamos a esas escuelas de la periferia, ahí es donde te digo que por ahí cuando llegamos, esos adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad tan grande, que viven
bonitos míos, prácticamente en la calle. O ves jovencitas que con 15 años ya son mamá de varios hijitos, de 2, 3 hijitos, o que van a la escuela con el bebé, porque no tienen con quién dejarlo, y tienen esa edad. Y o chicos que bueno, que han pasado por muchos problemas y están rehabilitándose, poniéndose bien. Y bueno, la escuela los recibe, por supuesto, con esa consigna, que tienen que salir adelante, que se tienen que recuperar, que tienen que estar mejor. Y ya hace 4 años que vamos a varias de esas escuelas. Y en esas escuelas al principio nos recibían con la gorra, con la visera, acá no nos miraban así, no les veíamos los ojos. Y pero mira, no te miento, Milena, era una cosa así. No podías verles las caritas. Y poco a poco se iban dando vuelta la gorra y quedaba la visera para atrás, ¿no? Y ahora, como ya nos conocen, ¡ay! ¡Vienen los narradores! Bueno, che, acomódate vos, y vos también, y vos no hables. Entre ellos se retan. Maravilloso, maravilloso. No los interrumpas, che, ¿eh? Porque mira que nos vienen a contar algo lindo. ¿Y vos cómo sabes? Porque yo ya los escuché. Y entonces ya no está la gorra puesta ni la visera para adelante ni para atrás. Find the reason. Yeah, you must stop and find out why. 'Cause you ain't having no luck at all.